El Zen no me importa. Es una iglesia de mierda. Vas a ver a Estados Unidos hay miles de maestros Zen. Todo el mundo quiere estar maestro Zen y el Zen es una moda, es una cosa que no me interesa. ¿Por qué crees que es una moda ahora? No, ahora es pasado de moda. En Argentina todo el mundo se compra un jardincito zen. Sí. Lo pone en la oficina, lo pone en su casa. Es bello. Pero no le Esto sirve es de bien. No, pero el Zen no sirve para nada. ¿Qué opinas de la frase de Krishnamurti que dice que no dejes que nadie se ponga entre tú y la verdad? Pero si hay un espacio entre tú y la verdad, no es la verdad. Él se refería, estaba siempre en contra de las guías, él se había separado de toda la sociedad teológica que lo quiso de nombrar a él como un referente. ¿Admirás eso en él, en Krishnamurti? Sí, mi madre cuando estaba embarazada de mí, estaba discípula de Krishnamurti. Y un día durante una conferencia se puso un extase, un satori y dice, mi hijo va a estar un santo. No, me gusta mucho Krishnamurti, fue un hombre muy extraordinario. Sai Baba, no sé, no lo conozco. Él es el único maestro que dice que yo escuché que dice que es Dios. Pero cada uno es Dios. Un verdadero maestro no necesita decir soy Dios, pero necesita decir a los demás que son Dios. Por eso el tipo dice soy Dios, llévame la plata. Y el hecho que materialice relojes como método de atracción, ¿cómo lo ves? Sí, quizás que tiene un poder. Sí, es posible. ¿Es posible? Sí. Hay algunos magos que dicen que es un truco de magia, que es ilusionismo. Es posible también que sea un truco. Pienso que todas las religiones y iglesias atentan contra el ser humano. Todas, indiscriminadamente. También el budismo. Todos. Son iglesias y te ponen... no me gusta. Y el Zen, el verdadero Zen de Deshimaru no es una iglesia, es una escuela. Es otra cosa. ¿Y cómo lo diferencia? La iglesia son los rapanes. Sí, la iglesia es... la gente busca una vida espiritual y al final, después de 10 años, buscan un grado en una jerarquía, un poder sobre los demás y se ponen... es horrible, es una cosa que mata la verdad. Yo practico el zazen, practico la enseñanza transmitida por los budas, que es muy simple y que para mí es un tesoro de la humanidad, que es zazen, kinin, es la caminata, Sampai y Genmai y Samu. Es muy simple. Y sin embargo evoluciona todo el tiempo. Vos todo el tiempo estás incorporando cosas nuevas. Sí, estoy aprendiendo porque pienso que me gusta aprender y tener más sabiduría, más evolucionar, ponerme en cuestión y estar discípulo me gusta mucho. Más que estar maestro. Los dos igual, pero soy un buen maestro, pero soy un muy mal discípulo. Muy indisciplinado. ¿Siempre fuiste así, estando con Deshimaru también? Sí. ¿Y él te retaba un poco? Sí, me ayuda mucho. Me puso jefe, así me quieto un poco. ¿Qué vamos a hacer con Stefan? Lo ponemos jefe. Ahora.
Bueno. ¿Te acordás del día que lo conociste de Shimaru? Sí. ¿Cómo lo puedes reconstruir? No lo puedo, yo estaba en Zazen y estaba atrás con el Kyosaku. Y después vino en metro y me compró flores en el metro. Y a la entrada digo, bueno, tengo flores por el maestro. Y después del Zazen me llaman, el maestro te llama. Y entro en su habitación y estaba sentado con su foto. ¿Quién me trae estas flores? Yo. Ah, good. ¿Y el último día que lo viste, qué recuerdo tienes? Estaba muerto. La última vez que lo veo estaba muerto y entra en el fuego. Chao. ¿Y en vida, el último día en vida que lo viste? Estaba cuando se fue en Japón por la última vez y nos dice adiós. El día que muere Shimaru, ¿lloraste, digamos, te quebraste emocionalmente? Es que cuando se muere yo estaba en el dojo sentado en el zazen. Y una persona entra en el dojo y anuncia, bueno, amigos, ahora vamos a continuar sin Deshimaru. Y lo vivo en mi zazen, en mi sitio, yo estaba siempre enfrente de él. Yo estaba pilar, pero siempre enfrente de él. Yo le vivo así y después había que estar fuerte para los demás, todo. Y después me fui al Japón directamente a la ceremonia de cremación. Y había una ceremonia con muchos maestros, con la iglesia japonesa, inmenso. Y él estaba en un cofín, ¿cómo se llama? Féretro. En un féretro con muchas flores y con su cara muy humorística. Muy lindo, así, muy sonrisa. Porque él, desde que se puso como un sombrero, una nariz, o cualquier cosa, se puso muy amplifica la cosa y se puso muy cómico. Y con las flores estaba muy... Hicimos la ceremonia, yo concentrado así. Después ponemos el ataúd en un coche con los discípulos, fuimos 4 y yo estaba el último y empujo el ataúd y había cosas, viste, con el aeropuerto. Empujo y al último momento me pincho el dedo con el ataúd y me hace ¡pa! ¡Pic! Así. Y me puso a llorar y no puso parar durante 2, 3 horas. No puedo. Y me puso a llorar, me sale y lloro. Y todo el mundo me estaba mirando porque nadie lloraba como mí. Y siempre la familia y los otros. Y yo... Y después, ahí no podía parar. Hasta que veo su humo salir de la chimenea. Así que sí, muerto vivo, todo es vivo, todo es muerto. Somos vivos pero somos muertos. Por ejemplo, porque cuando has terminado tu vida, vas a ver toda tu vida pasar enfrente de ti. Pues estamos mirando ahora mismo nuestra vida. Ahora mismo estamos mirando nuestra vida.
No, no, el zen es normal, es la condición normal. Es una moda, es una cosa que no me interesa. ¿Por qué crees que es una moda ahora? No, ahora es pasado de moda. En Argentina todo el mundo se compra un jardincito. El zen no me importa. Es una iglesia de mierda. Vas a ver a Estados Unidos, hay miles de maestros zen. Todo el mundo quiere estar maestro zen y el zen es... Esto zen. Sí, Lo pone en la oficina, lo pone en su casa. es bello. Pero no le Esto sirve de es nada. bien. No, pero el zen no sirve para nada. ¿Qué opinas de la frase de Krishnamurti que dice que no dejes separado de toda la sociedad teológica que lo quiso de nombrar a él como un referente? ¿Admirás eso en él, en Krishnamurti? Sí, mi madre cuando estaba embarazada de mí, estaba discípula de Krishnamurti. Y un día durante una conferencia, Que nadie se ponga entre tú y la verdad. pero si hay un espacio entre tú y la verdad, no es la verdad. Él se refería, estaba siempre en contra de las guías, él sabía